Aquí estamos de vuelta con Zona 5. Tratar de enseñar a golpes de una larga regla métrica siempre fue una vieja práctica en las escuelas del país. Sin embargo, de ahí se ha pasado a otro tipo de abusos de profesores a estudiantes. Un estudio reciente ha revelado que también miembros de la policía escolar golpean y abusan de los estudiantes. Vamos a ver este reportaje que nos tiene a continuación Rafaelina Bisono. La educación dominicana desde hace antaño se ha visto envuelta en escenas de violencia tanto dentro como fuera del salón de clases, bajo el escudo de que se castiga para corregir al estudiante, una práctica que tal vez para muchos estaba en desuso. Sin embargo, un reciente estudio realizado en 3 provincias del sur de República Dominicana reveló los constantes ataques de violencia, tanto física como verbal, que reciben los alumnos de parte de sus profesores y de otras autoridades escolares. Porque los mismos niños y niñas me decían que la profesora los estaba tratando bien, porque ya había visita, pero que inmediatamente yo me fuera, la cosa iba a ser peor y por eso ellos no querían que yo me fuera. Entonces, y yo ya estando ahí, ya estaba viendo las escenas de violencia que habían. Tahira Vargas es antropóloga social y autora del estudio que sacó a relucir que muchos estudiantes consideran la escuela como una cárcel donde los oprimen y se les golpea violándoles sus derechos. Es un espacio donde el niño te dice que se siente en una cárcel. ¿Tú entiendes? Porque desde que entra comienzan la represión con el uniforme, con el pelo, con todo lo que ellos se ponen, con todo lo que usan, empieza la represión. Y es una represión donde incluso una figura como el policía escolar, que debería de ser la figura para supuestamente dar más seguridad en la escuela, genera más inseguridad para los niños y las niñas, porque les pega, los reprime, los castiga, poniéndolos al sol, los hinca en el sol, ¿tú entiendes? Estas acciones represivas, que según resaltó el informe, son parte de la cotidianidad en los centros educativos, son duramente criticadas por especialistas de la educación. Este estudio es para crear una gran revolución, una gran reflexión y un gran mea culpa de parte de los responsables de la educación dominicana, que somos todos. La investigación Violencia en la Escuela fue realizada durante el 2008 y 2009 por la organización Plan Internacional, poniendo en evidencia que a los alumnos se les pega con varas, mascotas, sombrillas y hasta correas. También se les empuja, se les pellizca o se les da por la cabeza. Las razones de esto es por llegar tarde, hablar en voz alta, no hacer fila, no atender a la pizarra, no pedir permiso al salir o no hacer la tarea. Yo observé, por ejemplo, a un maestro, un grupo de niños y niñas que no quería hacer la fila, que se quedaron sentados en el momento del acto de bandera. Él se quitó la correa y le entró a correazo a todos. O a veces hasta por la cabeza le pegan. Por ejemplo, hay niños que le pegaban por la cabeza y después me contaban que eso no les gustaba porque le daba dolor de cabeza, se sentían mal. Tú ves. Por ejemplo, la policía escolar, que le pegan con la macana que tienen. El estudio sacó a relucir que no solo los maestros, directores y padres golpean a los infantes, sino también el policía escolar, quien se supone debe brindar seguridad en el plantel, los castiga, los golpea y hasta han llegado a acosar sexualmente a algunos, impregnando el miedo entre los alumnos. Yo no estoy de acuerdo que ningún policía en el ambiente escolar use macana, porque el solo hecho de tener una macana al cinto o en las manos envía un mensaje de agresión. Y esas son las cosas de las que yo digo que hay que evitar. No puede haber un policía escolar que el orden lo implique, incluso lo lleve con la macana. Eso no es posible. Yo incluso me atrevo a decirle al ministro que el policía escolar no use macana. Hay que trabajar con los padres y las madres. O sea, el sistema tiene que trabajar con los padres y las madres para que transformen esa visión, esa conducta de violencia. También yo soy partidaria de que eliminen los policías escolares, porque los policías escolares no es un personal de educación, no es un personal que está claro sobre los procesos educativos, es un personal represivo
y es un personal que viene de la policía. Y nuestra policía es una policía criminal y represiva. En cambio, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores rechazó lo establecido en el informe, considerando que la violencia solo se da en casos aislados. Yo insisto en que esos métodos ya no son de este tiempo. Si ha pasado en alguna escuela, será caso excepcional. Pero hoy por hoy, en la escuela lo que se respira es mucha paz, un ambiente de mucha armonía. Y te lo digo no para defender a un posible enfoque de ataque, no, porque yo lo comparto, yo lo siento. Las maestras y los maestros sienten mucho amor por su tarea, mucha responsabilidad. La misma actitud tomó el ministro de Educación, Melanio Paredes, quien sobre el estudio simplemente dijo: es muy probable que la forma de manifestación e incluso su intensidad sea muy diferente de una escuela a otra, no permitiendo la definición de perfiles de violencia escolar, considerando así que eso solo ocurre en el sur, minimizando con esto el estudio. Con todo respeto, el ministro trató de tapar el sol con un dedo, porque frente a la rigurosidad metodológica de este estudio hay cosas que no se pueden desmentir. A mi juicio, esa es una reacción política próxima a las elecciones, en donde hay que dar la impresión de que hay un clima de paz, que en este caso lo que debió hacerse es llevar esto a debate y tomarlo como tema de reflexión. Según la investigadora Vargas, aunque las escuelas evaluadas pertenecen a la zona sur, la violencia escolar está presente en toda República Dominicana. Aparece el caso de violencia en el Cibao, en Santo Domingo, en el este, en la línea noroeste, en la parte del noreste también, la parte de San Francisco, Nagua. O sea, lo habíamos visto en muchas escuelas diferentes, donde habíamos estado trabajando sobre otros temas, pero veíamos, observábamos cómo directores de centros, maestros y maestras pegaban. Otro dato resaltado en la investigación es que desde el 2008 los problemas del desayuno escolar ya estaban aflorando, provocando serios malestares en los pequeños. Y una de las recomendaciones que hace el estudio es que se examine, que se revise profundamente lo que está pasando en el desayuno escolar. Un desayuno donde no hay donde lavarse las manos es un desayuno que se convierte, además de humillante, en contaminante. Asimismo, las condiciones de insalubridad, deterioro y precariedad que muestran las escuelas también forma parte de una violencia estructural. Entonces, igual el tema de la escuela está en unas condiciones que son violentas, porque no es una escuela como la escuela que estudian nuestros hijos, nuestras hijas de clase media que tienen abanicos o tienen aire acondicionado. No, estos niños y estas niñas, por ejemplo, Azua, que es una provincia extremadamente calurosa y de mucho polvo, o la misma San Juan, que aunque tenga momentos en que el clima es un poco mejor, es muy caluroso estar en un aula en esas condiciones sin nada de ventilación. Pero, ¿de qué manera afecta tantos tipos de violencia a un infante? Lo primero es que se le están violando sus derechos a expresarse, a ser, a sonreír. Una escuela represiva o un medio represivo, porque también la violencia en la escuela refleja la violencia del hogar, crea personas infelices, poco auténticas, le deforma su personalidad, le reduce su aprendizaje, su proceso de socialización, daña y enferma a los individuos en cuanto le crea un sentimiento de minusvalía, le reduce, le vulnera su autoestima. Para eso se necesita un acompañamiento, una supervisión, un seguimiento desde los técnicos de los distritos educativos y que los distritos funcionen como deben funcionar, en forma descentralizada. Porque el otro tema también que se da con el desayuno es ese problema, o sea que no hay proceso de supervisión desde el distrito tenga poder para supervisar y ese es un problema que hay en estos momentos en el sistema. Este estudio es solo un llamado que pone en evidencia que tanto a las autoridades de educación como la misma sociedad en general debe revisarse, autoevaluarse y tomar medidas a tiempo para que la escuela sea un lugar donde no exista ningún tipo de violencia y mucho menos el miedo, que los estudiantes sean debidamente corregidos por sus faltas, pero sin llegar a la agresión, ya que al final solo estarían creándose hombres y mujeres agresivos e incapaces de relacionarse armoniosamente con sus semejantes.